+56-45-274-6244. +56-45-274-6244. Ya, ahora sí que sí, estamos en nuestra jornada de día viernes y nos acompaña, ya está acá en nuestros estudios, el psicólogo y director de Emprende Preuniversitario, Roberto Saldivia. Roberto, un gusto tenerte acá nuevamente en nuestro programa. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido también para, bueno, la invitada que tenemos a continuación también. ¿Cuál Así invitación? que, Si así usted es. aquí es dueño de casa ya, ¿cierto? Esto ya no es una invitación. De hecho, uno ya empieza a preguntar por qué Roberto no ha llegado. No, Roberto llega mucho antes de la hora que corresponde. Incluso le toca esperar en la puerta a veces, producto del nivel de ocupación que hay acá. ¿Cómo ha estado Roberto en la última hora? Todo bien, todo perfecto. Hoy día vamos a hablar de dos palabras que se transforman en una. Vamos a hablar de neurociencia y Aprendizaje. de aprendizaje, un tema Exactamente. bastante interesante. Y usted nos va a presentar a una invitada que tenemos el día de hoy, que va a estar con nosotros de manera telemática. Así es, bueno, el invitado que invita se dice ahora, ¿cierto? Claro, usted ya es dueño de casa, así Ok, que... gracias. Bueno, vamos a hablar de neurociencia, ¿cierto? Y aprendizaje. Vamos a contar algunos temas muy importantes respecto a estos dos conceptos que van bien unidos. Y para eso me acompaña Claudia Ormazábal. Claudia es profesora de química de nuestro preuniversitario, especialista en todo lo que tiene que ver en esto que vamos a conversar y especialmente por darle el enfoque también del aprendizaje. Así que bienvenida, Claudia, también. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Felices de tenerte con nosotros hoy día, Claudia. Yo debo decir y debo adelantar que hoy día seré arroz. Seré solo compañía porque aquí los protagonistas van a ser Roberto y Claudia, quienes van a conversar sobre este tema en el cual yo voy a ser un espectador más de este tema tan interesante que nos convoca y que de verdad, Claudia, te queremos, primero decir a Roberto por estar con nosotros acá y a Claudia telemáticamente, pero pareciera que estuviera acá con nosotros, así que los vamos a dejar precisamente para que ustedes se adentren en esta conversación. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, comentar un poquito de lo que tiene que ver las neurociencias, ¿cierto? La neurociencia, voy a hablar muy en sencillo, Claudia va a profundizar mucho más, tiene que ver con el sistema nervioso y por sobre todas las cosas, nuestro cerebro, ¿cierto? De cómo aprendemos, de cómo conocemos, de todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, de nuestro comportamiento, nuestro aprendizaje, siempre el enfoque tiene que ver con nuestro cerebro. Cómo funciona, qué áreas se activan, qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy frente a una situación estresante, por ejemplo, qué se activa, qué no se activa, los neurotransmisores, etcétera, para no hablar tan complejo, ¿cierto? Pero todos esos procesos ocurren cuando nosotros estamos aprendiendo, cuando nosotros estamos en la vida cotidiana, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, ¿cierto?, funcionan. Generalmente pasan cosas que uno no se da ni cuenta, pero como se dice, el cerebro y nuestro sistema es una complejidad. Así que, Claudita, para que también puedas contar un poquito sobre lo que es la neurociencia para ti también y lo que puedes comentar. Exacto, mira, como bien comentaba Roberto, yo soy profesora de química y la neurociencia, claro, se ha empezado a escuchar en estos últimos años por toda la cantidad de investigaciones que han surgido, sobre todo después de la pandemia,
de cómo es el efecto de la estimulación hacia los niños en sus cerebros, que son muy plásticos. Entonces, cómo nosotros a través de la pedagogía, del acompañamiento, de todo el acompañamiento vocacional que también ofrece el preuniversitario, efectivamente nosotros estamos basándonos en todas estas investigaciones de neurociencias para que efectivamente en el cerebro de los estudiantes puedan desencadenarse ciertos procesos químicos, que al final eso es lo que la neurociencia estudia, que se desencadenen procesos químicos que ayudan al estudiante a aprender de manera significativa, no bajo todo ese estrés que antes se solía generar en los establecimientos educacionales, donde la letra con sangre entra. Todos nosotros, de alguna u otra manera, estuvimos permeados bajo esa doctrina, esa manera de interiorizar el aprendizaje, muchas veces también producto del trauma. Entonces, claro, neurocientíficamente, claro que los niños aprendían. Ahora, ¿esa era la mejor vía para aprender? Bueno, claramente como sociedad hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta que no, que efectivamente un acompañamiento más humano, una conversación guiada, todo este ciclo de mentorías que también se están realizando en el preuniversitario Emprende, efectivamente tienen una base científica, no es tan solo de un tema de marketing, no sé si me hago entender, es simplemente que hay un estudio científico detrás donde el acompañamiento efectivamente permite que el cerebro del estudiante se desencadene químicamente los procesos viables para que su aprendizaje después lo pueda aplicar en otros contextos, en su vida íntegra, por ejemplo. Así es. Bueno, hablando también de lo que es, por ejemplo, los niveles de cortisol. Cuando uno habla, ¿cierto?, de lo que es el cortisol, en sencillo, es lo que te agota, es lo que te cansa y de cierta forma también te desgasta en todo lo que tiene que ver con tu aprendizaje a nivel del cerebro. Entonces, hablándolo de esa perspectiva, claro, son palabras quizá un poquito más ajenas, pero que son súper importantes. ¿Por qué razón? Porque una persona estresada, una persona que tiene unos altos niveles, por ejemplo, de esta sustancia química, le va a costar aprender, incluso teniendo las condiciones. Pasa muchas veces, y también es importante estos estudios, este enfoque más que estos estudios. ¿Por qué razón? Porque también está la base, la explicación de repente de por qué hay chicos que tienen todas las condiciones para aprender, pero se encuentran quizás en un ambiente muy estresante, en un ambiente muy poco que propicia el aprendizaje, muy vulnerable, y eso se ha visto en distintos estudios, ¿cierto? Electroencefalograma, tomografía, etcétera, las sustancias que están dentro de nuestro cerebro. Entonces, tal como plantea Claudia, el hecho de generar muy buenos ambientes también hace que a nivel cerebral tengamos mucho mejores neurotransmisores, mucho mejor calidad de vida y por sobre todas las cosas mayor disposición a aprender. Claro, nunca olvidar que el cerebro es una fuente de energía eléctrica. Está circulando muchísimas descargas de energía eléctrica en nuestro cerebro, y el cortisol lo que está haciendo es apagar ciertas zonas de nuestro cerebro donde no permite entonces el correcto desarrollo del órgano, y no tan solo el cerebro, sino que, por ejemplo, cuando los niñitos muy, muy, muy pequeños sufren desregulaciones muy potentes, esa elevada cantidad de cortisol que se genera evita también que se desarrollen sus órganos internos, no tan solo el cerebro, sino que también otros. Ya en los últimos avances se ha podido determinar eso. Entonces, mantener a los niños en un ambiente adecuado, donde se sientan protegidos, entonces todo como los recursos cerebrales ya no se van a la sobrevivencia, sino que efectivamente al aprendizaje. Y ahí un niño, claro, con un buen monitoreo a cualquier edad, no tan solo en los niños pequeños, sino que en cualquier edad, efectivamente permite que esta energía eléctrica del cerebro se vaya hacia zonas donde se puede generar ya mayores análisis mucho más profundos, creatividad, etcétera. Se pueden ir desarrollando esas habilidades también. Exactamente, fomentar lo que es la sinapsis, ¿cierto? Este proceso de poder aprender, de poder, entre otras cosas, también ir
ir avanzando, y como tú muy bien lo planteas, fomentar esto también involucra el hecho de que a nivel cerebral y a nivel de aprendizaje vayamos avanzando. Muchos chicos se quedan en el camino justamente por el hecho de no estimular, ¿cierto? O también por no poder, mirándolo quizá el aspecto psicológico, del aspecto no poder ir superando esas etapas. Entonces te vas quedando pegado y hace también de que no puedas ir avanzando. Y también es importante esto porque nosotros generamos nuestros propios sistemas químicos, ¿cierto? Nuestros propios cosas, lo que se llaman los neurotransmisores. Entonces hay algunos que actúan en el placer, en el dolor, en la memoria, etcétera. Y tiene que ver también con todos los procesos cognitivos que nosotros tenemos: atención, percepción, memoria, aprendizaje en sí. Entonces el tema de verlo desde este enfoque también prioriza de poder también tener una muy buena salud mental y bienestar, aparte de lo que uno podría decir, oye, mira, no hagas esto por esto otro, sino por los impactos que tiene también en nuestra biología, en nuestro cerebro, entre otras cosas. Yo creo que nuestros auditores pueden ser conscientes de la comparación. Sé que a los niños no se les compara, pero viéndolo desde este punto de vista, de un niño criado 100% en un departamento privado de ciertas áreas verdes, comparado con un niño que está criado con patio, con animales, o sea, es otra el desempeño de ese estudiante, pues de ese niño. Efectivamente, los niños que tienen más áreas libres, que tienen más personas con quien conversar, que juegan más, efectivamente sus cerebros desencadenaron químicamente los procesos adecuados para que ellos puedan efectivamente empezar ya a relacionarse de manera óptima, aprender de manera óptima. O sea, ya claro, quizás a algunos les cuesta un poquito más, pero el constante apoyo, el acompañamiento, efectivamente pueden llegar a ese camino, pueden llegar a ese nivel. Exactamente. Y como tú muy bien lo dijiste, el tema también de que cada uno va creando sus propios sistemas, sus propias sustancias, sus propios neurotransmisores. Y justamente lo que tú indicas, el hecho de poder estar conectado al aprendizaje, de poder tener tiempo, de poder experimentar, entre otras cosas, ¿cierto? Que también es fácil el aprendizaje científico, permite que podamos mejorar y podamos aprender mucho más, y también que nuestras áreas se vayan desarrollando. También Exacto. está lo que se llama la neuroplasticidad, que en algún momento lo dije, que también es la posibilidad de que uno antes pensaba que con este tema de, oye, ¿sabes qué? No alcanzó la etapa del desarrollo, no alcanzó lo crítico y no podemos hacer nada más. Y frente a ese enfoque también nos indica, como tú muy bien dijiste al comienzo de la entrevista, que todos podemos aprender y todos podemos trabajarlo en distintos momentos de nuestra vida. Va a ser un poquito más complejo, pero también se puede hacer. Claro, antes habían muchas teorías que indicaban de que no, el niño puede aprender inglés hasta los 12 años nomás. Ya después se le va a hacer muy difícil y después no va a aprender derechamente. Y eso ya se ha demostrado que no es así, que nuestro cerebro se puede adaptar al medio, hay una neuroplasticidad, hay una neurogénesis. También existía el mito de que no, hasta cierta edad nomás se generaban neuronas y que después ya morías con las que te quedaban nomás. No, ahora ya se ha podido determinar de que con un correcto estimulamiento, fomentando la lectura, fomentando mucho la conversación, sí se pueden poblar ciertas zonas del cerebro con neuronas que antes se creía que eso era inviable. Ahora eso ya se ha demostrado que eso sí se puede realizar. Exactamente. Bueno, y otro tema quizá un poquito alejado, pero creo, tú me dices si se puede o no dar la relación, pero también tiene que ver con lo que es muchas veces el tema de las adicciones. Cuando hay personas que están privadas o que se privan de determinadas experiencias, buscan después calmar esa sensación, ese vacío, introduciéndose, entre otras cosas, elementos químicos, drogas, que Claro, generalmente las puedes tú mismo ir generando de acuerdo a si haces deporte, lo que dices tú, pues si tienes un estilo de vida saludable, si conversas, entre otras cosas, si te expones, etcétera. Exacto. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, los niños están muy, muy estimulados, por ejemplo, con el celular, que es como la conversación que yo creo que todo adulto que ha estado vinculado con estudiantes, con niños pequeños, se ha preguntado.
esa excesiva estimulación con el celular, esos cambios de luces, todo, mantienen al cerebro alerta. Entonces, cuando al niño se le priva del celular, trata de compensar esa sobreestimulación con otras cosas. Con mucha televisión, con mucho cambio de sonidos, etcétera. Eso antes se daba con las texturas. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña y mi mamá me hacía tocar diferentes texturas para yo irlas después clasificando, etcétera. Lamentablemente eso se pierde con el celular. Ahora, ¿qué pasa con el celular? De que lamentablemente han habido estudios donde se ha demostrado que los niños que llevan, no sé, 10 horas al día con el celular, efectivamente ya después desencadenan ciertas adicciones. Con respecto a la privación de la leche materna también, se ha observado de que muchos niños que han sido privados de la leche materna, que han sido privados de cierta contención emocional, buscan esa estimulación en otras fuentes. Porque, claro, el cerebro como que necesita de alguna manera ir tapando, ir cubriendo esa necesidad, y lamentablemente pueden caer mucho en adicción de sustancias, sin duda, sin duda. Se ha demostrado también de que las personas que tuvieron un destete muy rápido, de que, claro, la mamá dejó de darles leche materna y no tuvieron como una transición, también hay mucha tendencia a que empiecen a fumar por toda la estimulación bucal. Entonces, todo eso sí se ha podido estudiar, y eso ha permitido que también las matronas, todas las personas del servicio de salud puedan ir guiando a las mamás en este proceso para evitar justamente replicar todo lo que ya se ha observado, todos estos posibles desencadenamientos a adicciones. Exactamente. ¿Ves? Es un tema que tiene mucho enfoque en el aprendizaje. Claro. También a grandes rasgos, también todo lo que tiene que ver con la neurociencia ha permitido tener avances notables, por ejemplo, en lo que son justamente las enfermedades neurodegenerativas, el Claro. Alzheimer, por ejemplo, entre otros. Bueno, aquí vamos a especificar tanto, pero ahora ya hay elementos para poder indagar. Antes se esperaba, ¿cierto?, que la persona falleciera para poder investigar y literalmente indagar todo el cerebro, qué área se estimuló, qué área se afectó, etcétera. Y por eso también es importante irlo trabajando. Volviendo quizás al tema del aprendizaje, quizás yo sé que muchos papás, de acuerdo a lo que estamos conversando, quizás si le hablamos, por ejemplo, de los estilos de aprendizaje, en esa línea de cómo se evalúan, de lo que tiene que ver también con las áreas del cerebro, también quizás le van a encontrar sentido a por qué es importante tomar este enfoque de las neurociencias en el apoyo a nuestros hijos. ¿Nos puedes contar Claro, un poquito más ahí, por favor, Claudia? claro, sí, por supuesto. Los primeros maestros siempre van a ser los padres. Los niños todos aprenden en base al ejemplo. Lo que comúnmente se decía monito ve, monito hace, eso es lo primero. Entonces, una invitación a los padres que nos están escuchando es de que con el ejemplo ellos van a poder ir guiando en todo momento. Los niños, por ejemplo, aprenden cómo aprenden a resolver problemas, que es algo que se desarrolla muchísimo en el área matemática, de ciencias. Viendo a sus papás, cómo los papás adquieren un problema, ya, lo enfrentan. ¿Cómo lo enfrentan? Piden consejos. Entonces eso también genera las habilidades de consenso. Con respecto a los estímulos que pueden ir desarrollándose dentro de la familia, siempre es bueno y nunca es un símbolo de pérdida de autoridad, por ejemplo, el hecho de conversar. A ver, ¿tú qué opinión tienes y cómo podríamos solucionarlo? Entonces esa conversación en base a la retroalimentación, es decir, pedir el juicio, formar el juicio de un niño, sí lo está adelantando y les va a dar herramientas enormes para su desempeño. Eso ya fuera del colegio, fuera de los contenidos de la preparación PAES, etcétera, es para la vida. Entonces, independiente de quizás el rubro donde los padres se estén desempeñando, siempre confíen en cómo ellos están enseñando a sus hijos a resolver problemas. A resolver problemas, no a evitarlos, por ejemplo. No te metas en eso. No, a ver, enfrentémoslo. Esto te afecta directamente ya. Entonces, ¿cómo podríamos realizarlo? Esa conversación va bajando el nivel de dopamina, que es esta hormona que en exceso nos da depresión,
Mm. y que con déficit nos está generando algún tipo de posible recaída para una adicción. Entonces, se va regulando esas hormonas en base a la conversación guiada, por supuesto, a ese acompañamiento efectivo que claramente eso va a desencadenar en los primeros años de aprendizaje, eso sin duda. Sin duda, la guía, por ejemplo, muchas mamás tienden a decir no a todo, pero explicarle, a ver, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es bueno para ti, mira, date cuenta en los ejemplos. Entonces, en esa conversación guiada que puede ser muy sin sentido quizás para algunas personas, pero al menos tener unos 10, 15 minutos de conversación, pero de buena calidad con tu hijo, sí, nosotros como profesores notamos la diferencia enorme, enorme. Es increíble cómo un niño se autorregula con las mismas frases que la mamá se dice para sí misma o el papá se dice para sí mismo. Entonces, eso es lo que ahí nosotros estamos viendo, la incorporación de mayor vocabulario, de mayores redes de aprendizaje, de mayores estrategias, de mayores herramientas para resolver problemas. Eso con la conversación, que eso lo puede hacer cualquier adulto, pero que lo haga la mamá y el papá, no, eso no tiene valor. Yo creo que nunca la neurociencia va a llegar a tal nivel de poder ver cómo la voz de la mamá o la voz del papá guiando a un niño puede desencadenar. O sea, es enorme la cantidad de calma que puede generar en un niño una situación así. Y eso Exactamente. obviamente va a desencadenar un mayor aprendizaje, sin duda. Sí. No, y también creo yo, hay que saber convivir con la tecnología, pero también no generar una dependencia, porque evidentemente la inteligencia avanza, pero uno también, como tú muy bien indicas, en esto no, al no exponerse, al no usarla, al no convivir y siempre eh, dejar que sea un otro, en este caso una tecnología que resuelva mis problemas, al final lo que estamos haciendo justamente es generar niños mucho más estresados, que tengan poca resolución de problemas y por sobre todas las cosas también eh, que tienen una mayor potencialidad. O sea, uno cree y de repente dice, oye, hasta aquí ya puede aprender cualquier persona. O sea, hay muchas formas de poder evaluar, de poder potenciar y generalmente uno cree que son como recetas como casi de otro mundo y como tú muy bien lo planteas, son súper sencillas. Leer, aprender, eh, exponerse, entre otras cosas, Claro. acompañar. Eso también es importante para nosotros como papás para poder ir mejorando la salud mental, como si lo queremos ver de esa perspectiva, y el potenciar el aprendizaje de nuestros hijos. Así que Siempre eso, guiado. Sí. Por exactamente. ejemplo, muchos niños en quinto, sexto básico nos dicen, profe, mire, vi este video en TikTok de que decía algo de los planetas. A ver, investiguemos. A ver, veamos. ¿A qué se refería? Ya, yo voy a investigar esto, tú investiga lo otro y conversemos. Esa guía, esa sola pequeña conversación ya va guiando al estudiante de que no se pierda en este mar de información que muchas veces es inútil con lo que se enfrentan en el celular, sino que ya va siendo guiado, Mm, ya va siendo un insumo para la futura conversación que vamos a tener entre humanos. La conversación entre humanos es irreemplazable. Es exactamente. irreemplazable. O sea, el celular, claro, puede complementar, buscar información, ver videos, hacer videos. Muchos niños aprenden haciendo videos. Hay cuantos niños que Mm, hacen tutoriales y tutoriales, déjame decirte, de muy buena calidad a una temprana edad, porque eso, claro, estimula la creatividad, pero es un insumo, una herramienta. No nos enamoremos de la herramienta, enamorémonos de cómo el estudiante va desarrollando el talento, pero no del celular. Su hijo no necesita el último celular de última gama, ¿no? mm. Basta con un celular que requiera la fuente de información. Lo que necesita de calidad es la conversación. Y Eso sin duda es irreemplazable. sí, y ahí agregar también un poquito el tema de la mediación justamente con las apps. Por ejemplo, Claro. TikTok, que es una muy buena herramienta, o también hay otros programas, otras apps. Por ejemplo, con los niños chicos, me acuerdo se llama Cocomelio, ya tengo mi hijo y a Ujú. veces muy poco les puse a eso. Hay que tener ojo también porque hay muchas apps que saben lo que se llama el mecanismo de recompensa, que es cuando tú Oh, te expones a un estímulo y tú quieres seguir más. Y entonces por eso están estos famosos videos cortitos, de 5 segundos, de 10 segundos. ¿Y es por qué razón? Porque el cerebro no se apaga, sino que
Exacto. quiero más, quiero ya, este video, ya, quiero ver el siguiente, quiero ver el siguiente, y así puedo estar eternamente una tarde, una noche. Entonces también eso hace justamente que tu capacidad de poder descansar, de poder detenerte, de poder tener un pensamiento crítico, de poder conversar y tener estos saneamientos mentales dificultan. Entonces, ojo con eso, las tecnologías son súper buenas. Por ejemplo, estamos teniendo un contacto ahora desde Angola a Santiago así, pero también el abuso y la dependencia también genera dificultad. Entonces, por eso es importante también ir mediando esto a nivel de de nuestros hijos, de nuestro aprendizaje y nuestro cerebro, entre otras cosas. Sin duda, sin duda. Así. Con respecto a las reglas que se tienen que tomar. Ya, hijo, 2 horas al día, no más que eso. Y eso es para buscar información, después conversamos, después vamos a jugar con tierra, después cocinamos, después vemos algo juntos, jugamos a los disfraces, algo, pero siempre complemento, no sustituir, no, para nada. Qué difícil pensar en sustituir al papá con un teléfono, sustituir la mamá, y es algo muy común que uno ve, ya, hijo, tome, ahí tiene el tablet, ahí tiene el teléfono, vaya, y el papá, la mamá, con los amigos se quedan en la mesa y total, el niño va a estar ahí 2-3 horas viendo algún video que entendemos nosotros es educativo, pero en el fondo termina siendo un bucle. Neurodegenerativo, está carcomiendo el cerebro del pequeño, sí. No, y ya, cantando aprendo a hablar, listo, pero todas las veces lo mismo, todas las veces lo mismo, todas las veces lo mismo. Es un bucle, la verdad, no es un aprendizaje en el tiempo constante. La verdad es que yo creo que si nos instalamos a conversar de esto, terminamos mañana. Está bien amplio, está bien complejo. Claudia, sin duda, un aporte tremendo al conocimiento sobre esta materia. Va a quedar esto ahí en el fanpage por lo menos 30 días para la gente que lo quiera seguir viendo y aprovechando. Y sin duda que Roberto se lució hoy día trayendo un tema muy interesante y con una profesional, por lo demás, que nos aportó bastante en esta materia. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de aportar con esto y bueno, cualquier consulta ahí con Roberto yo creo que vamos a poder ir investigando y resolviendo. Sin duda que nos vamos a encontrar en alguna otra oportunidad, en algún telemático, o quizás por ahí, ¿quién dice? El destino, encontrarnos también personalmente para conversar sobre estas otras materias. Gracias, Claudia, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Gracias, muchas Claudia. Gracias a ustedes. Un abrazo, que estés bien, nos vemos pronto. Nos vemos. Bien, pues Roberto, la verdad, sorpresa la que nos llevamos el día de hoy en esta conversación con Claudia Armazábal, quien nos ha acompañado para conversar sobre este tema que, oye, finaliza con un broche de oro, hablando sobre este tema de la tecnología y cómo se ha inmerso en el tema de la educación en muchas casas. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que está libre. Todos en algún momento hemos caído en este vicio. De todo, de quien habla, todo. Pero lo importante es mediar la tecnología. Por ejemplo, el uso que tú le vas a dar, si es un complemento, por ejemplo, si te permite reforzar, pero por sobre todas las cosas no olvidar digamos que la tecnología más importante está aquí, o sea, es esta, y uno en la medida que vaya acompañando el proceso con nuestros hijos, viendo el tema como papá, y por sobre todas las cosas también, creo que también participando, porque muchas veces pasaba lo que tú decías también, Germán, y yo he visto cuando llevo a mi hijo al parque, por ejemplo, que pasa también a la inversa, así como, oye, aquí están los juegos, ya anda a los juegos, y no alcanza a ver ni 3 pasos de tu hijo, ya está ahí claro, hablando. Entonces también creo que los tiempos, como retomando, o sea, creo que a pesar de ser una palabra nueva, las neurociencias cognitivas, se basa en torno a lo mismo, es una mirada en torno a cómo aprendemos nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, pero al final la receta sigue siendo exactamente la misma, el tema de acompañar, el tema de plantear los tiempos, de generar un pensamiento más crítico, de conocer, de exponer, de mediar. Creo que es súper importante y siempre ha existido. Mira, yo creo que ahí acabas de arrojar un tema que puede ser a futuro, no sé si para la próxima semana. Dime. Pensamiento crítico. Ok. Porque muchas personas han tenido quizás la posibilidad, y sobre todo en TikTok, se habla mucho del pensamiento crítico. ¿Pero qué es el pensamiento crítico? Vamos a profundizar de eso en un programa más adelante. Muy bien, ahí voy a
Cumplir la tarea. Estuvo con nosotros, nos acompañó el director de Emprende Preuniversitario, psicólogo Roberto Saldivia, para conversar siempre temas tan humanos y tan interesantes. Muchas gracias, nos vemos pronto. Quédese en nuestra sintonía, nosotros nos vamos a ir a la música, luego a la pausa, tus 10 mejores, hoy día se refrescó el playlist, llegan nuevas canciones y luego vamos a estar también con las noticias. Seguimos haciendo Efecto Matinal a través de Telangol Radio y Televisión.